Nadie supo, aquella mañana de octubre, lo que estaba a punto de comenzar. Ni ella, que llegó con una mula, 2 baúles y un hijo que aún no había nacido. Ni él, que llevaba meses escondido en ese granero sin nombre y sin propósito, convencido de que ya no le quedaba nada que valiera la pena proteger. En Navarra, en 1845, una viuda podía perderlo todo con una sola firma ajena, y un duque podía caer tan bajo que nadie lo reconociera entre el polvo y la madera. Pero eso era solo el principio, porque lo que ninguno de los dos sabía todavía, lo que tardarían meses en entender, es que habían llegado al mismo lugar rotos, cada uno desde su lado, y que sin proponérselo, sin pedírselo, sin siquiera nombrarlo, iban a reconstruirse el uno al otro. Todo empezó con una puerta que se abrió sin avisar, y con una voz que dijo, «No se mueva». Y ella no se movió, no porque obedeciera, sino porque la voz era tan inesperada, tan cerca, que el cuerpo respondió antes que la razón. Llevaba semanas sin que nadie le hablara así, sin urgencia, sin amenaza, solo esa voz grave que salió de la penumbra del granero, como si tuviera todo el derecho del mundo de estar allí. Nadie podía imaginar, en ese momento, lo que esas 2 personas iban a hacerse el uno al otro. Él no lo imaginaba, ella tampoco. Los dos tenían demasiadas heridas recientes como para pensar en otra cosa que no fuera sobrevivir. Pero así empiezan las historias que cambian una vida. No con promesas, no con declaraciones, con una voz en la oscuridad y alguien que, sin saber por qué, decide quedarse a escuchar. Esta es la historia de don Javier de Agramonte, duque de Salazar, que perdió su nombre por culpa de su propio hermano, y de doña Daniela Larralde, que llegó a una propiedad en ruinas buscando suelo firme. Lo que encontró allí tendrá que descubrirlo usted misma. Ella no gritó. Era lo primero que Javier notó. Una mujer sola, en una propiedad aislada, abre la puerta de un granero que debería estar vacío y encuentra un hombre en la penumbra. Y no grita. Se quedó parada en el umbral, con la luz de octubre detrás de ella, y lo miró como quien ya ha visto cosas peores. «Este lugar es mío», dijo ella. No era una pregunta, no era un ruego. Era una declaración hecha por alguien que había aprendido a no pedir permiso para lo que le pertenece. Javier no se movió. «Lo sé», respondió. El silencio que siguió fue del tipo que pesa. Ella no retrocedió. Él no avanzó. Se quedaron así, los dos evaluando, hasta que Daniela hizo lo que él menos esperaba. Entró. Pasó junto a él con distancia calculada. Recorrió el espacio con los ojos. Examinó las vigas, las paredes, el suelo, como si él fuera un problema a resolver después y el granero fuera el problema urgente. «Tiene que irse», dijo ella sin mirarlo. «Hoy, sí», concordó Javier, pero no se fue ese día. Se quedó porque ella no tenía forma de obligarlo y porque él hizo una propuesta antes de que ella encontrara las palabras para la amenaza que no podía cumplir. 3 vigas comprometidas en el techo, la pared norte cediendo, el invierno acercándose. 2 semanas, dijo él. Trabajo por el techo y la pared. Después me voy. Daniela lo miró durante un tiempo largo. Javier sostuvo la mirada sin dificultad. Había aprendido en los meses anteriores que el silencio de quien no tiene nada que perder es difícil de enfrentar. «Duerme en el establo», dijo ella finalmente. «No entra aquí sin avisar. No toca nada que no sea de la obra». «Entendido. Y no me pregunte nada». Esa última condición lo sorprendió más que las otras. Él asintió. Ella salió a buscar los baúles. Javier se quedó mirando la puerta cerrada y pensó que esa mujer cargaba algo que no cabía en los baúles. Algo que estaba en ella, en la forma en que sostenía el cuerpo, en la forma en que había entrado al granero como si necesitara confirmar que el suelo era sólido antes de poner el peso. No era solo cansancio de viaje,
Era el cansancio de alguien que ha estado en peligro el tiempo suficiente para olvidar cómo es no estarlo. Antes de que oscureciera ese primer día, Daniela sacó un sobre doblado del bolsillo del delantal y lo dejó sobre el banco junto a la puerta. No se lo mostró a Javier, pero él lo vio, el sello de cera en el reverso, la letra firme y ordenada de alguien acostumbrado a que sus cartas no se ignoren. Ella lo guardó sin abrirlo. Era el tercero que llegaba ese mes. No lo abrió, pero esa noche el sueño tardó un poco más en llegar. Los primeros días fueron de una hostilidad precisa y sin desperdicio. Daniela marcaba los límites sin explicación y sin disculpa. Horarios, espacios, distancias. Javier los respetaba a todos, no porque estuviera obligado, sino porque entendía, mejor de lo que ella podría imaginar, lo que significa necesitar un perímetro de seguridad alrededor de uno mismo. Trabajaba desde el amanecer. Cuando ella salía a verificar el avance, él explicaba lo que había hecho con pocas palabras y sin buscar aprobación. Ella escuchaba, examinaba y volvía adentro sin comentarios. Una mañana de la segunda semana, Daniela subió la escalera apoyada en la pared norte para revisar una viga que él había señalado como comprometida. Javier estaba abajo, pasando madera, y no se dio cuenta hasta que oyó el ruido. Un paso mal calculado, la escalera deslizándose levemente sobre el suelo de tierra. Ella se sostuvo, no cayó, pero el movimiento brusco con que corrigió el equilibrio, las manos apretando los peldaños, el cuerpo recogiéndose hacia adentro en un gesto que no era solo reflejo, hizo que Javier se detuviera. La miró un instante. Había algo en ese gesto, esa forma de protegerse que venía de adentro, ese instinto que no era miedo a caer, sino miedo a algo más frágil y más urgente, que no pasó desapercibido. No dijo nada. Daniela bajó sin prisa, sin mirarlo, y entró al granero. Javier volvió al trabajo, pero algo había cambiado en la forma en que se posicionaba en el espacio. Sin que ella lo pidiera, sin que él lo comentara, empezó a trabajar siempre desde un ángulo donde podía ver dónde estaba ella. Ella no lo agradeció. Probablemente no lo notó. Él prefirió que fuera así. Por las noches, desde el establo, oía los sonidos de la casa, los pasos lentos antes de que ella se acostara. El silencio que venía después, un silencio distinto al suyo, más pesado, del tipo que tiene pensamientos adentro. Una o dos veces oyó lo que podría haber sido llanto, pero bajo, contenido, del tipo que no quiere ser escuchado. No hizo nada con eso. No era lo que ella había pedido, pero dejó de dormirse de inmediato. Se quedaba despierto hasta que el silencio del otro lado cambiaba de calidad, hasta que se quedaba simplemente quieto, sin peso. Solo entonces cerraba los ojos. No habría sabido explicar por qué. Quizás porque era lo único que podía hacer, sin cruzar ninguno de los límites que ella había trazado. La mañana en que se cumplieron las 2 semanas, Daniela apareció en la puerta del establo antes del amanecer. Javier estaba despierto. Se quedaron en silencio un momento. Ella en el umbral, él sentado sobre la manta, los dos sabiendo lo que esa visita significaba. «La pared sur también necesita refuerzo», dijo ella. No era una pregunta. «Sí», concordó él, «lo necesita». 2 semanas más», dijo ella, y se fue antes de que él pudiera responder. Javier se quedó mirando la puerta vacía. Afuera, el cielo empezaba a clarear sobre los campos de Tudela con esa luz fría de noviembre que no promete calor. Solo un día más. Era suficiente. Tomó la herramienta y fue a trabajar. El invierno llegó a la comarca de Tudela sin aviso y sin disculpa. Primero fue el frío que bajaba de noche y no terminaba de irse al amanecer. Después las lluvias, largas,
persistentes, del tipo que convierte los caminos en barro y obliga a la gente a quedarse adentro más de lo que quisiera. Para dos personas que habían construido su convivencia sobre la distancia, el invierno era un problema concreto. El granero avanzaba. Las vigas nuevas sostenían el techo sin crujir. La pared norte había quedado sólida. Javier había empezado a trabajar en las ventanas, marcos podridos que dejaban pasar el viento, y en el suelo, que en varios tramos era tierra sin cubrir. Daniela supervisaba sin interferir, señalaba lo que consideraba prioritario y pagaba en especie lo que podía. Pan, queso, legumbres del mercado de Tudela que visitaba una vez por semana con la mula. No hablaban más de lo necesario. Pero lo necesario había ido creciendo, con la misma lentitud silenciosa con que crecen las cosas que nadie decide hacer crecer. Una tarde de esa misma semana, mientras Javier terminaba de sellar los marcos de las ventanas, Daniela salió al camino a recibir a un mozo del pueblo que traía un recado. Leyó el papel de pie, sin sentarse, con esa forma suya de enfrentar las cosas malas sin darles el beneficio de verla encogerse. Cuando volvió adentro, dejó el papel sobre la mesa con el mismo gesto con que se deja algo que pesa demasiado para seguir cargándolo. Javier no preguntó, pero esa noche, desde el establo, tardó más que de costumbre en cerrar los ojos. Fue la lluvia la que rompió la primera barrera real. Una tarde de mediados de noviembre, una tormenta llegó antes de lo previsto. Javier estaba en el techo cuando empezó. Bajó con rapidez, pero no con suficiente rapidez, y entró al granero empapado, con el barro hasta las rodillas y una expresión que no pedía nada. Daniela lo miró desde el otro extremo del espacio. Miró afuera. Miró la tormenta que golpeaba las ventanas nuevas. Las ventanas que él había instalado esa misma semana. Sin decir nada, fue al cuarto pequeño y volvió con una manta seca. La dejó sobre el banco junto a la puerta y regresó a lo que estaba haciendo. Javier la miró un momento. Tomó la manta. «Gracias», dijo. Era la primera vez que lo decía. Ella no respondió, pero algo en la rigidez de sus hombros cedió apenas. Tan poco que habría sido invisible para cualquier otra persona. Javier lo notó. Y no hizo nada con eso, como había aprendido a no hacer nada con las cosas pequeñas que ella le daba sin querer dárselas. Las comidas habían empezado a ocurrir en el mismo espacio casi sin que ninguno de los dos lo decidiera. Primero fue una coincidencia. Ella comiendo junto a la ventana cuando él entró a buscar una herramienta, y ninguno de los dos se movió. Después fue costumbre, nunca en la misma mesa, no todavía, ella en la silla junto a la ventana, él en el banco junto a la puerta, pero en el mismo silencio compartido, que era distinto al silencio de antes. El silencio de antes separaba. Este apenas dividía. Una tarde, Daniela estaba cosiendo junto a la luz de la ventana cuando Javier entró con un problema. Había encontrado, bajo las tablas del suelo en el rincón este, una estructura de piedra que no encajaba con el resto del granero, más antigua, más cuidada, como si hubiera pertenecido a otra construcción anterior. Se lo explicó. Ella escuchó. Se levantó a mirar. Estuvieron inclinados sobre el suelo del rincón durante varios minutos, los dos examinando las piedras, hablando en voz baja sobre lo que podría ser. Un pozo cegado, los cimientos de algo anterior, un almacén subterráneo. Era la conversación más larga que habían tenido. Cuando terminaron, Daniela se incorporó y se quedó quieta un momento, con la mirada en las piedras. «Mi marido nunca habría bajado a mirar», dijo. No era una queja, era una observación, dicha en el tono de alguien que está pensando en voz alta sin habérselo propuesto. Javier no respondió. No era el tipo de cosa que pedía respuesta. Pero cuando ella volvió a su silla junto a la ventana, él se quedó un momento más mirando las piedras y pensó que esa mujer guardaba sus palabras con tanto cuidado que cuando alguna se escapaba, tenía un peso distinto a las demás. Diciembre trajo días más cortos
y noches que parecían no terminar. El granero había dejado de ser un granero. Era algo intermedio entre lo que había sido y lo que Daniela quería que fuera. Las paredes estaban sanas. El techo no crujía. En el cuarto pequeño, junto a la entrada, había una cama nueva que Javier había armado con madera sobrante de la obra, sin que nadie se lo pidiera, un día en que ella había ido al mercado. Cuando Daniela volvió y lo vio, se quedó parada en el umbral del cuarto durante un momento. No tenía que hacerlo, dijo. No, concordó él, desde afuera. Pero el suelo de tierra no es adecuado para el invierno. Ella no dijo nada más. Esa noche, desde el establo, Javier no oyó el silencio pesado de antes. Oyó simplemente quietud. Durmió mejor que en semanas. Había algo que él seguía notando sin nombrar, la forma en que ella se levantaba de la silla, con esa pausa breve, esa mano que a veces buscaba el borde de la mesa antes de ponerse de pie, la forma en que cargaba los baúles, nunca los más pesados, siempre los más livianos, y cuando él los movía sin comentarios, ella no protestaba. La forma en que a veces, cuando creía que no la miraban, llevaba la mano al centro del cuerpo en un gesto tan breve y tan privado que era casi invisible. 4 meses, calculó una tarde, mirando la madera que estaba cortando. Quizás 5. El invierno la había encontrado así, y el invierno estaba avanzado. No dijo nada. No era lo que ella había pedido cuando estableció las reglas. No me pregunte nada. Y él era, entre todas sus fallas, un hombre que respetaba los límites que le ponían, especialmente cuando entendía por qué existían. Pero empezó a notar otras cosas. Si había algo pesado que mover, aparecía para moverlo antes de que ella pudiera intentarlo. Si la jornada de trabajo había sido larga, y él podía terminar una tarea antes de que oscureciera para que ella no tuviera que hacerla al día siguiente, la terminaba. Pequeñas cosas, cosas que no requerían explicación ni agradecimiento. Daniela no las nombraba, pero una mañana, cuando él llegó a trabajar, había 2 tazas sobre el banco junto a la puerta. No una, 2. Té caliente, todavía con vapor. Javier se sentó en el banco, tomó la taza. Miró los campos de Tudela cubiertos de escarcha bajo el sol de diciembre. No era mucho. Era, sin embargo, la primera vez desde hacía meses que alguien le daba algo sin que él lo pidiera, sin que hubiera un trato de por medio, sin que costara nada más que el gesto. Se quedó con las manos alrededor de la taza más tiempo del necesario, dejando que el calor le llegara hasta los huesos, y pensó que había olvidado lo que se sentía cuando algo pequeño era suficiente. Las semanas siguientes transcurrieron con esa nueva temperatura, no cálida todavía, pero menos fría. Las conversaciones seguían siendo cortas, pero habían dejado de ser solo funcionales. Ella le preguntó una tarde de dónde era. Él dijo que del norte. Ella no insistió. Él le preguntó otro día si el mercado de Tudela abría los jueves. Ella dijo que sí, y añadió, sin que él lo preguntara, que los mejores puestos de madera estaban al fondo a la izquierda. Eran migajas de conversación, pero las migajas, cuando se tiene hambre suficiente, alimentan. Javier no sabía exactamente cuándo había dejado de pensar en el granero como un lugar donde esconderse. Sabía que había sucedido, que en algún punto entre las vigas reparadas y las 2 tazas de té y el silencio que ya no pesaba, el granero había empezado a parecerle otra cosa. No lo nombró. Todavía no. Pero esa tarde, cuando Daniela pasó junto a él en el umbral y el aire frío de diciembre trajo consigo el olor a jabón y a lana de su ropa, Javier notó que había registrado el detalle antes de poder evitarlo, y que no lo había olvidado cuando ella ya había entrado. Fue una mañana de enero. Daniela había subido a revisar el trabajo que Javier había hecho en el altillo, una plataforma nueva de madera que serviría para almacenar. Él estaba abajo, de espaldas, ordenando herramientas. No la oyó subir, no la oyó cuando el pie derecho buscó un peldaño que no estaba donde esperaba. La oyó cuando la escalera crujió. Se dio vuelta a tiempo.
No a tiempo de evitar el tropiezo, sí a tiempo de estar al pie de la escalera cuando ella bajó los últimos peldaños desequilibrada y de poner las manos donde tenía que ponerlas para que no cayera. Fue un segundo, 2. Daniela recuperó el equilibrio. Javier no la soltó de inmediato, no por descuido, sino porque el cuerpo tarda un momento en entender que el peligro pasó. Y en ese momento, con las manos donde las tenía, no hubo forma de no saber lo que había estado callando durante semanas. Ella lo supo también, supo que él sabía. Se separaron, ninguno de los dos habló. Daniela bajó los ojos. Javier dio un paso atrás y se quedó quieto, mirando el suelo, con las manos que ya no sabían dónde ir. El silencio duró lo suficiente para volverse algo distinto, no incómodo, denso. Fue él quien habló primero. La voz le salió baja, sin juicio, sin curiosidad indebida, como si la pregunta hubiera estado esperando el momento exacto para existir. ¿Qué necesita usted? Daniela levantó la vista. Nadie le había preguntado eso en años. No así, no sin querer algo a cambio, no con esa voz que no exigía respuesta. Solo la ofrecía como si fuera lo único que tenía para dar. Los ojos se le llenaron antes de que pudiera evitarlo. No lloró, pero estuvo cerca. No lo sé todavía, dijo al fin. Javier asintió, como si fuera suficiente, como si pudiera esperar, y volvió a su trabajo sin decir nada más. Don Fausto Larralde llegó un martes sin anunciarse, como era su costumbre. La costumbre de los hombres que usan la sorpresa como herramienta. Era un hombre de unos 50 años, bien vestido, con esa elegancia calculada de quien sabe exactamente cuánto vale cada prenda y quiere que los demás lo sepan también. Llegó en un coche cerrado, bajó con lentitud y recorrió con los ojos la fachada del granero, las ventanas nuevas, la pared reparada, el camino despejado, con una expresión que no era aprobación ni asombro. Era la expresión de alguien que está recalculando. Daniela lo vio llegar desde adentro. Tuvo exactamente el tiempo de respirar una vez antes de salir a recibirlo. «Doña Daniela», dijo él, con una sonrisa que llegaba hasta los labios y no más allá. «Qué agradable encontrarla bien instalada». «Don Fausto», respondió ella, con la misma cortesía fría. «No lo esperaba. Los parientes no siempre avisan», dijo él. «Es el privilegio de la familia». No era su pariente. Era el tío político de Heliodoro, el tío del hombre que la había dejado viuda, lo cual no era lo mismo que familia, aunque don Fausto llevaba meses comportándose como si lo fuera. Había sido él quien administró los bienes de Heliodoro desde el día siguiente al entierro, quien presentó deudas que Daniela no recordaba haber contraído, quien aparecía cuando menos convenía con papeles que requerían su firma. Era el tipo de hombre que confunde la cercanía con el derecho. La hizo pasar adentro. No porque quisiera, porque no darle esa cortesía habría sido darle otra clase de poder. Javier estaba en el fondo del granero cuando entraron. Se detuvo. Don Fausto lo vio y frunció levemente el ceño. No de reconocimiento, sino de incomodidad. Un hombre trabajando en la propiedad de una viuda joven era, en la lógica de don Fausto, una irregularidad que requería explicación. ¿Y este hombre?, preguntó dirigiéndose a Daniela como si Javier no estuviera presente. «El encargado de las obras», dijo ella. «¿Tiene referencias?» «Tiene manos», dijo Daniela, «y el techo ya no gotea». Don Fausto sonrió de nuevo. La misma sonrisa. «Claro», dijo. «Claro». Se sentaron. Don Fausto sacó unos papeles de su cartera. Siempre había papeles. Y empezó a hablar de deudas con la voz suave y paciente de quien explica algo evidente a alguien que tarda en entender. Había un pagaré firmado por Heliodoro. Había intereses acumulados. Había, según don Fausto, una solución muy razonable que implicaba ceder una parte de la propiedad para saldar el monto. Daniela escuchó sin interrumpir. Javier, desde el fondo, escuchó también. «Esta propiedad», dijo Daniela cuando don Fausto terminó, «es lo único que tengo,
y no pienso cederla. Doña Daniela, dijo él, con una paciencia que era una forma de condescendencia. Una mujer en su situación no puede permitirse ciertos orgullos. El silencio que siguió fue distinto a todos los silencios anteriores de esa casa. Javier dejó la herramienta sobre el banco. Lo hizo despacio, sin ruido, pero lo hizo, y se quedó de pie, con los brazos cruzados, mirando a don Fausto con una quietud que no era indiferencia, era exactamente lo contrario. Don Fausto lo miró. Algo en la postura, en la forma en que ese hombre ocupaba el espacio, le hizo recalcular de nuevo. Hay deudas que no desaparecen, aunque uno decida no mirarlas, dijo, con la misma voz suave de siempre. Luego recogió los papeles con calma. Volveré en otra ocasión, cuando doña Daniela haya tenido tiempo de reflexionar. Salió. El coche se alejó por el camino de tierra. Daniela no se movió durante un momento. Tenía las manos en el regazo y la espalda muy recta, la postura de alguien que no va a permitirse desmoronarse mientras haya posibilidad de que la estén mirando. Javier no dijo nada. Fue a la cocina, volvió con agua, dejó el vaso sobre la mesa junto a ella y volvió a su trabajo. Esa noche, desde el establo, no oyó el silencio pesado. Oyó pasos, lentos, de un lado al otro, durante mucho tiempo, antes de que la casa quedara quieta. El baúl apareció 2 semanas después. Estaba enterrado bajo las tablas del rincón este, el mismo rincón donde habían encontrado las piedras antiguas en diciembre. Javier lo descubrió cuando levantó las tablas para reforzar la estructura inferior. Era un baúl pequeño, de madera oscura con herrajes de hierro, cerrado con un candado que la humedad había vuelto frágil. Lo sacó, lo dejó sobre el banco. Fue a buscar a Daniela. Ella lo abrió esa noche, junto a la luz del candil. Javier estaba en el umbral, adentro sin estar del todo adentro, como había aprendido a estar en esa casa. Dentro del baúl había papeles, muchos papeles, cartas, documentos doblados, registros con sellos que Daniela no reconoció de inmediato. Los fue sacando uno por uno, despacio, hasta que llegó a uno que la hizo detenerse. El sello era de la familia Agramonte. Levantó la vista hacia Javier. Él había visto el sello desde el umbral. Estaba inmóvil, con una expresión que Daniela no le había visto antes. No era sorpresa. Era algo más antiguo y más doloroso que la sorpresa. Era el reconocimiento de algo que había intentado enterrar con la misma profundidad con que ese baúl había estado enterrado bajo las tablas. «Son suyos», dijo ella. No era una pregunta. Javier entró. Se sentó frente al baúl. Tomó los papeles con manos que no temblaban, las manos de un hombre que ha aprendido a no mostrar lo que le cuesta, y los fue revisando en silencio. Daniela lo observó. Observó la forma en que sus ojos recorrían cada línea, la forma en que su mandíbula se tensaba y se soltaba, la forma en que en algún momento dejó los papeles sobre la mesa y se quedó con la vista fija en el candil, como si necesitara un momento que no tenía palabras. «¿Qué son?», preguntó ella en voz baja. Javier tardó en responder. «Pruebas», dijo al fin, «de lo que mi hermano hizo, de cómo lo hizo». Hizo una pausa corta. Cuando volvió a hablar, la voz era más baja todavía. «Leandro está fuera del país. Se fue antes de que el caso terminara. No volverá. Hay demasiadas cosas que responder si vuelve. Pero sin estas pruebas, el caso seguía en suspenso. Llevaba meses buscando algo así. No sabía que estaba aquí». Daniela miró el baúl, miró los papeles, miró a ese hombre que había llegado a su granero sin nombre y sin propósito, y que resultaba ser el hombre al que había pertenecido la historia de esa tierra antes que a ella. «¿Esto puede ayudarle?», preguntó. «Puede», dijo él. «Si llego a Pamplona, si el juez que lleva el caso todavía está dispuesto a escuchar». El candil parpadeó entre los dos. Afuera, el viento movía los campos de Tudela con ese sonido sordo del invierno que no termina. «Entonces tiene que ir»,
dijo Daniela. Javier la miró. Era la primera vez en semanas que la miraba así, directo, sin calcular la distancia. Sí, dijo, tengo que ir. Ninguno de los dos dijo lo que eso significaba. No hacía falta. Los dos sabían perfectamente lo que significaba quedarse y lo que significaba partir, y ninguno de los dos estaba listo para ninguna de las dos cosas. Pasaron 3 días sin que ninguno de los dos volviera a mencionar los papeles. El baúl seguía sobre el banco. Los documentos, ordenados y doblados con cuidado, esperaban. Javier seguía trabajando. Había empezado a reforzar la estructura del altillo, un trabajo que no era urgente, que él mismo había propuesto semanas atrás, y que ahora continuaba con una concentración que tenía algo de deliberado, como si mientras hubiera madera que cortar y vigas que sostener, la decisión pudiera esperar un poco más. Daniela no lo apuraba, pero él sentía su silencio de una manera distinta a como había sentido todos los silencios anteriores. Este tenía dirección. Apuntaba hacia algo que ella no iba a decir porque no era su lugar decirlo. La tarde del tercer día, Javier bajó del altillo. Se limpió las manos en el delantal de trabajo y se quedó parado en el centro del granero mirando el espacio. Las vigas nuevas, el suelo cubierto, las ventanas que ya no dejaban pasar el frío. Todo lo que había construido en meses de trabajo silencioso. Daniela estaba junto a la ventana, no cosía, solo miraba afuera, los campos grises de enero, con una mano apoyada sobre el marco. «Si me voy», dijo Javier, «don Fausto va a volver». «Don Fausto va a volver de todas formas», dijo ella, sin apartar la vista de la ventana. Era verdad, y los dos lo sabían. «No voy por el título», dijo él. La voz le salió más baja de lo que pretendía. «Ya no me importa el título». Daniela giró la cabeza hacia él. Lo miró durante un momento largo. «¿Por qué va, entonces?» Javier sostuvo esa mirada. Pensó en todas las respuestas posibles, las verdaderas, las a medias, las que protegían algo que todavía no tenía nombre. Eligió la más honesta. «Porque quiero tener algo real que ofrecerle. No solo estar presente». Daniela no respondió, pero algo en su expresión cambió, tan levemente que habría sido invisible para cualquiera que no hubiera aprendido a leerla en meses de silencios compartidos. Javier recogió los papeles del baúl a la mañana siguiente. Se fue antes del amanecer. No se despidió. Había aprendido que ella no necesitaba palabras para entender las cosas importantes. Dejó leña suficiente para 2 semanas junto a la puerta. La primera semana sin Javier, Daniela no cambió nada. No porque no hubiera cosas que cambiar, las sabía y ella lo sabía, sino porque el espacio que él había dejado tenía una presencia extraña, como los cuartos que huelen todavía a alguien que ya no está, y modificarlo demasiado pronto habría sido reconocer algo que todavía no estaba lista para reconocer. Hacía el trabajo que podía hacer sola, lo que no podía, lo dejaba. Por las noches, el silencio de la casa era distinto al silencio de antes. No el silencio de 2 personas que se ignoran, sino el silencio de una sola persona en un espacio construido para 2. Lo notó en cosas pequeñas, que había empezado a hacer 2 tazas de té por la mañana antes de recordar que solo necesitaba una, que miraba hacia el establo sin proponérselo, que cuando el viento movía la puerta del granero, esperaba un segundo antes de entender que no era él. No le dio nombre a eso. Tenía otras cosas a las que darle nombre primero. El bebé empezó a moverse en febrero. Era una sensación que Daniela no había anticipado del todo. Ese movimiento interior, suave al principio, como una pregunta hecha desde adentro. Se quedó quieta la primera vez, con la mano en el centro del cuerpo, y pensó que había muy pocas cosas en el mundo tan completamente propias como eso. Heliodoro nunca había querido saber del embarazo. Lo había tratado como un asunto doméstico, necesario, sí, pero sin interés real para él. Daniela había aprendido a no hablar de ello.
Ahora no había nadie con quien hablarlo, y sin embargo era la primera vez que sentía que podía. Le habló a la niña. Decidió que era niña sin razón particular, solo porque le pareció, mientras trabajaba. Mientras plantaba las primeras semillas en el trozo de tierra junto a la pared sur que Javier había despejado en diciembre sin que nadie se lo pidiera. Mientras cosía ropa pequeña junto al candil por las noches. Le contó cosas, la historia de la tierra, la historia de las vigas nuevas, la historia de un hombre que había llegado sin nombre y se había ido a buscarlo. Doña Pura, la cocinera de la casa vecina, empezó a aparecer con más frecuencia. Traía pan, noticias del mercado y esa energía práctica de las mujeres que expresan el afecto a través de la utilidad. Daniela la dejó entrar, primero con cautela, después con algo parecido a la gratitud. Fue doña Pura quien la ayudó a mover los muebles del cuarto pequeño para hacer espacio a la cuna. Fue ella quien conocía a una mujer en Tudela que había sido partera durante 30 años y que cobraba lo justo. Fue ella quien, una tarde de marzo, mientras tomaban té junto a la ventana, le preguntó sin rodeos por el hombre de las obras. «Se fue», dijo Daniela. «¿Vuelve?» Daniela miró su taza. «No lo sé». Doña Pura asintió con la sabiduría silenciosa de quien ha aprendido que hay respuestas que no son negativas, aunque tampoco sean afirmativas. «Era buena persona», dijo. Se notaba en cómo trabajaba. Daniela no respondió. Pero esa noche, antes de dormir, pensó que doña Pura tenía razón y que había muy pocas cosas que se notaran tan claramente como la forma en que un hombre trabajaba cuando nadie lo estaba mirando. La propiedad fue cambiando con la primavera. Daniela contrató a 2 jornaleros de Tudela, hombres de pocas palabras y trabajo honesto, para terminar lo que Javier había dejado a medias en el altillo y para empezar con el jardín que ella había estado planificando desde enero. No era un jardín ornamental. Era un jardín útil, con hierbas y vegetales y un rosal junto a la entrada que plantó porque quiso, sin más razón que esa. La propiedad dejó de parecer un granero en ruinas. No era todavía lo que sería, pero tenía ya la forma de algo que alguien había decidido salvar. Don Fausto volvió en abril, como Daniela había anticipado. Llegó con los mismos papeles y la misma sonrisa que no llegaba a los ojos. Encontró a una mujer que lo recibió en la entrada, sin invitarlo a pasar, con una calma que no era la calma nerviosa de enero, sino algo más sólido y más difícil de mover. «Las deudas que usted menciona», dijo Daniela, «van a ser revisadas por un notario de Tudela la semana que viene. Le haré llegar los resultados». Don Fausto la miró, recalculó. «Doña Daniela», empezó. «Buen día, don Fausto», dijo ella, y cerró la puerta. La niña nació en mayo, con el campo de Tudela verde y el rosal junto a la entrada con 3 rosas abiertas. La partera de doña Pura llegó a tiempo. El parto fue largo pero sin complicaciones. Esa clase de dificultad que se resuelve con paciencia y con manos que saben lo que hacen. Daniela la tuvo en brazos por primera vez cuando el sol de la tarde entraba oblicuo por la ventana nueva. La ventana que Javier había instalado en noviembre, con ese marco de madera clara que no dejaba pasar el frío. La niña tenía los ojos cerrados y los puños apretados, como alguien que llega al mundo dispuesto a sostener lo que encuentre. Daniela pensó que se llamaría Lucía, que significaba luz, que era un nombre para alguien que llega cuando el invierno ya pasó. Javier volvió en junio. No avisó. No había forma de avisar. No había cartas entre ellos. No había acuerdo de correspondencia. No había nada que no fuera el recuerdo de una mañana de enero en que se había ido antes del amanecer, dejando leña suficiente para 2 semanas. Llegó a pie por el camino de tierra, con una bolsa al hombro y la ropa de viaje polvorienta, y se detuvo antes de llegar a la entrada, porque el lugar que recordaba no era exactamente el lugar que estaba viendo. El rosal, el jardín junto a la pared sur, la fachada con cal nueva, la puerta con un pestillo que no estaba antes.
Se quedó parado en el camino durante un momento, con el sol de junio cayendo directo sobre los campos de Tudela, mirando lo que Daniela había hecho con los meses que él había tardado en volver. Entonces la vio. Estaba en el jardín, de espaldas, con una cesta en el brazo y la falda rozando la tierra entre las plantas. No lo había oído llegar. Javier se quedó donde estaba. No por indecisión, sino porque necesitaba un segundo para entender lo que sentía al verla así, en medio de lo que había construido, con esa calma de quien ya no necesita que el suelo sea sólido, porque ella misma lo ha vuelto sólido. Fue entonces cuando Daniela giró la cabeza. Lo vio. No dijo nada. Él tampoco. Hubo un momento, largo, quieto, con el viento moviendo las plantas del jardín entre ellos, en que ninguno de los dos se movió. Fue Javier quien caminó hacia ella. Se detuvo a 2 pasos. Tenía las manos en los bolsillos. Ese gesto de quien ha ensayado lo que va a decir, y en el momento exacto descubre que las palabras preparadas no sirven. El caso volvió a abrirse, dijo. El fraude fue reconocido. No recuperé todo, pero recuperé el nombre. Algunas cosas volvieron a su lugar, y con ellas, cierta libertad que creí perdida, y la posibilidad de empezar de otro modo. Daniela asintió. Lo escuchaba. También, dijo Javier, y la voz le cambió apenas, se volvió más baja y más despojada de cualquier cosa que no fuera lo que era. Conseguí los documentos que le impiden cualquier acción sobre esta propiedad. No va a poder volver. Daniela cerró los ojos un momento, solo un momento. Cuando los abrió, Javier estaba mirándola con esa quietud que ella había aprendido a leer en meses de silencios compartidos. La quietud de un hombre que tiene algo más que decir y está eligiendo cómo decirlo. Hay una cosa más, dijo. Hizo una pausa. Miró el jardín, el rosal, la puerta con el pestillo nuevo. Miró todo lo que ella había construido mientras él no estaba, y cuando volvió a mirarla, había en su expresión algo que no era el hombre escondido del granero ni el hombre que partió en enero. Era algo nuevo, algo que había tardado meses en construirse, igual que las vigas, igual que el jardín, igual que todo lo que vale en esta historia. Quisiera que ella llevara mi nombre, porque no quiero que crezca sintiendo que le falta algo. Y usted también, si lo desea. El viento movió el rosal junto a la entrada. Daniela lo miró durante un momento largo. Lo miró como quien mira a alguien que conoce de verdad. No el personaje, no la historia, no el título recuperado. Al hombre que había dormido en su establo y movido leña sin que nadie se lo pidiera y preguntado, una mañana de enero con las manos todavía temblando de haberla sostenido, ¿qué necesitaba ella? Ella tenía a la niña en brazos. Javier se acercó despacio. Miró primero a la pequeña y solo después a ella. Rozó con 2 dedos la manta que la cubría, como si incluso la ternura necesitara pedir permiso en aquella casa. Cuando levantó la vista, Daniela seguía mirándolo, y entonces lo besó. Sí, dijo, solo eso, sin adornos, sin condiciones. Javier exhaló, un sonido apenas audible, del tipo que hace un hombre cuando algo que ha estado sosteniendo durante meses encuentra finalmente dónde apoyarse. Y por primera vez, desde que había llegado a ese granero en ruinas, sin nombre y sin propósito, supo exactamente dónde estaba. Se casaron en julio, en la iglesia pequeña de Tudela, con Doña Pura como testigo y la partera como única invitada. No hubo banquete, no hubo discurso. Hubo una mañana de verano con luz blanca entrando por las ventanas de piedra, y 2 personas que se miraron frente al altar con la tranquilidad de quienes ya se conocen en lo esencial. Lucía durmió durante toda la ceremonia. Esa tarde, de vuelta en la propiedad, Javier preparó el fuego mientras Daniela acostaba a la niña en la cuna del cuarto pequeño. La cuna que él había armado con madera sobrante, en una tarde de diciembre, sin que nadie se lo pidiera. Cuando ella salió, él estaba sentado junto a la ventana con 2 tazas de té sobre la mesa.
2 tazas, como siempre. Daniela se sentó frente a él. Afuera, el campo de Tudela estaba quieto bajo el sol largo de julio, con el rosal junto a la entrada abierto del todo, y el jardín que ninguno de los dos había planeado, pero que los dos habían construido, cada uno desde su lado, sin saber todavía que estaban construyendo lo mismo. No hablaron de nada importante esa tarde. Lo esencial ya estaba dicho de otro modo. Con el tiempo, la casa siguió cambiando, no de forma ostentosa, sino firme. La tierra dio más, el granero se hizo más fuerte, y lo que antes era esfuerzo constante, empezó a convertirse en tranquilidad. Don Fausto no volvió, y con el tiempo, su nombre dejó de tener peso en aquella tierra. Lo que Javier recuperó no sirvió para alejarla de aquella vida, sino para hacerla crecer junto a ella, y así, sin ruido, construyeron algo que ya nadie pudo quitarles. Estas 2 personas que llegaron al mismo lugar rotos y sin saberlo, se fueron reconstruyendo el uno al otro, despacio, sin prisa, como se reconstruyen las cosas que duran. Gracias por quedarse conmigo hasta el final, querido oyente. En la pantalla final le espera una historia que he elegido con especial cariño para usted. Y también una selección de relatos que quizá puedan acompañarle de una manera muy especial. Antes de irse, déjeme un pequeño comentario, aunque sea una sola palabra. Su mensaje ayuda muchísimo a que esta historia llegue a más personas y me anima a seguir creando nuevos relatos para usted. Gracias de corazón por su compañía. Le mando un abrazo grande.